tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News desde Argelia. La ocupación sionista comete nuevas masacres en la Franja de Gaza a la luz del día mientras continúa su bloqueo a la entrada de alimentos. Hamas reafirma por su parte su disposición a entrar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Argelia rechaza las decisiones unilaterales de París de alejar a súbditos argelinos del territorio francés y reitera su rechazo categórico al lenguaje de las amenazas, intimidaciones y chantajes. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Trump y Putin, celebrarán una cumbre en cuestión de horas. Moscú insiste en estrictas garantías de seguridad para poner fin a la guerra. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos nuestro informativo con la situación en la Franja de Gaza, donde los ataques sionistas contra el enclave se intensifican día a día, 3 meses después de la entrada en vigor del acuerdo de tregua. Numerosos palestinos cayeron en mártires y decenas resultaron heridos en las últimas 24 horas por ataques de drones sionistas en distintas zonas del enclave, según declaró la agencia de noticias palestina. La misma fuente precisó que los ataques tuvieron como objetivo el barrio de Al-Salam al este de Rafah, en el sur de la franja, y el puente de Wadi Gaza en el centro del enclave, elevando así el balance a 48.572 mártires, además de 112.032 heridos desde el 7 de octubre de 2023. La oficina de medios del gobierno en Gaza reveló que la ocupación ejecutó a unos 40 palestinos durante las últimas semanas, elevando la cifra a más de 150 mártires desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego. En un comunicado emitido este lunes, la oficina de medios de comunicación acusó a la ocupación de seguir violando el acuerdo y de llevar a cabo crímenes de campo premeditados de forma sistemática y deliberada. Hoy la ocupación ha ejecutado a 3 civiles desarmados que recogían leña al este del campamento del Bureij, en la gobernación central, con lo que el número de mártires desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el 19 de enero asciende a más de 150 mártires. Entre ellos hay 4 mártires. Durante las 2 últimas semanas, todos ellos civiles desarmados, incluidos niños, cuyo único delito era buscar comida o comprobar que sus casas estaban destruidas. Por otro lado, la oficina de medios del gobierno confirmó que todos los mártires ejecutados por la ocupación sionista se encontraban en zonas supuestamente seguras. Todos los mártires ejecutados a sangre fría por la ocupación se encontraban en zonas supuestamente seguras y que no suponían ninguna amenaza para el ejército de ocupación armado con armas letales. Sin embargo, esta ocupación sanguinaria sigue intensificando sistemáticamente sus crímenes mediante matanzas deliberadas y genocidios sobre el terreno en una clara violación de todas las leyes y normas internacionales. Lo decíamos en portada, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas reiteró su adhesión a la exigencia de entrar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, rechazando el establecimiento de acuerdos nuevos y paralelos. En un comunicado de prensa emitido este lunes, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, respondió a las amenazas del enviado estadounidense Steve Witkoff, calificándolas de inaceptables y acusando a Washington de complicar las cosas con relación a la finalización de las fases del acuerdo de alto el fuego. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado que 1 millón de niños de Gaza luchan por sobrevivir ante la falta de artículos de primera necesidad. En un vídeo publicado en su cuenta X, la agencia de la ONU añadió que cientos de miles de personas en la Franja de Gaza carecen de acceso a agua potable y servicios de saneamiento, señalando que una tregua sostenible y un acceso sin restricciones a la ayuda ayudarían a salvar vidas en el enclave palestino.
Siempre en Gaza y tras 2 semanas de asedio implacable, Gaza se ahoga en una crisis humanitaria sin precedentes. La falta de agua y alimentos ha dejado a la población al límite, obligando a miles de gazatíes a recurrir a organizaciones caritativas para conseguir una ración caliente con la que romper el ayuno de Ramadán, mientras crece el temor a una hambruna inminente. Comentario a continuación de Belkacem Faid Aishawi. Con recipientes vacíos en sus manos y miradas llenas de angustia, niños y adultos esperan su caliente ración de iftar, un sustento cada vez más difícil de alcanzar, salvo a través de las organizaciones caritativas, en medio del asedio impuesto por la ocupación sionista sobre Gaza, que impide la entrada de ayuda alimentaria, agravando aún más la crisis humanitaria. Dadas las numerosas crisis y el cierre de los pasos fronterizos durante 15 días seguidos, estamos sufriendo enormemente la escasez de la harina y alimentos. Como pueden ver, ahora dependemos de la caridad para nuestro sustento diario. Falta comida, falta agua, falta comida, falta de todo. Horas antes del iftar, estos niños hambrientos y descalzos se agrupan en fila con la mirada perdida, conteniendo las lágrimas, mientras otros, quienes no pueden mantenerse en pie, se sientan en el suelo, esperando su turno para conseguir las últimas migajas que quedan de la cocina solidaria de estas organizaciones caritativas. Es muy doloroso. Antes llevábamos una vida normal. Ahora luchamos por mantener a nuestras familias y a nuestros hijos. Ya no hay trabajo, ni vivienda, ni cuidados, ni comida. Ya no hay verduras ni frutas. Las cosas más sencillas que teníamos ya han desaparecido. Las colas interminables ante las cocinas solidarias se han vuelto una escena cotidiana en Gaza sitiada. Mientras tanto, la desnutrición se extiende entre la población. Las organizaciones de la ONU advierten de riesgo inminente de hambruna tras más de 2 semanas sin suministros alimentarios a los habitantes del enclave, que viven una amarga realidad donde la comida se ha convertido en un sueño inalcanzable. Y en Cisjordania, ocupada ahora, la ocupación sionista intensificó su agresión contra la ciudad de Jenin y su campamento por 56º día consecutivo, mientras sigue introduciendo nuevos refuerzos militares en el campamento. La agencia palestina de noticias informó de que el número de desplazados ha aumentado a unos 21.000, lo que equivale al 25% de la población total del campo, por no hablar de los enormes prejuicios económicos al agravarse el índice de la pobreza en la zona. Siempre en Cisjordania ocupada, el Comité de Medios de Comunicación de Tulkarm reveló que las fuerzas de ocupación obligaron a unas 200 nuevas familias a huir del campo durante los 2 últimos días. El comité explicó en un comunicado este lunes que la agresión en curso por 50º día consecutivo sobre Tulkarm y su campo y por 37º día sobre el campo de Nur Shams ha dejado 3 mártires, decenas de heridos y detenidos, además del desplazamiento forzoso de unas 25.000 personas. La Comisión de Asuntos de Presos y Expresos ha alertado de la propagación de un peligroso virus en la sección 3 de la cárcel de Megiddo. En un comunicado publicado este lunes, la organización explica que desde hace casi 10 días el 90% de los presos padecen diarrea y vómitos, y algunos, sobre todo los ancianos, pierden el conocimiento ante la gravedad de su enfermedad. La administración penitenciaria se desentiende deliberadamente de su estado de salud y les niega cualquier tratamiento. Sobre la situación en el Líbano, el Ministerio de Sanidad libanés anunció que una persona cayó en mártir y otras 3 resultaron heridas tras una incursión de la ocupación sionista en la localidad de Yahmur, en el sur del país. La agencia libanesa de noticias informó este lunes de que el ataque aéreo sionista se lanzó con un misil teledirigido contra una motocicleta en la carretera de Hay al-Baidar. En Yemen, el Ministerio de Sanidad yemení ha anunciado que el número de muertos y heridos como consecuencia de la agresión estadounidense dirigida contra la capital Sana y varias provincias ha ascendido a más de 150 personas. En un comunicado difundido ayer, el Ministerio de Sanidad yemení informó de que el número de muertos ascendió a 53, entre ellos niños y mujeres, mientras que el número de heridos se eleva a un centenar de personas.
Siempre en Yemen, las Fuerzas Armadas yemeníes lanzaron un segundo ataque contra el portaaviones estadounidenses Harry C. Truman en el Mar Rojo, según el portavoz militar Houthi Yahya Sarea. En una declaración televisada este lunes, Yahya Sarea confirmó que el grupo Houthi intensificará sus ataques en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron por segunda vez durante 24 horas el portaaviones estadounidenses US Harry Truman en el norte del Mar Rojo con varios misiles balísticos y de crucero y aviones no tripulados en un enfrentamiento que duró varias horas. Las Fuerzas Armadas yemeníes lograron frustrar un ataque hostil que el enemigo se disponía a lanzar contra nuestro país. Sus aviones de guerra se vieron obligados a regresar de su punto de lanzamiento después de que las Fuerzas Armadas yemeníes lanzaran varios misiles y aviones no tripulados contra el portaaviones y varios de sus buques de guerra. Y siempre sobre la escalada en el Mar Rojo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes por la noche que Irán será considerado responsable de cualquier nuevo ataque de los Houthis en Yemen y se enfrentará a graves consecuencias, según él. En una publicación en la red Truth Social, el presidente Trump subrayó que Washington contabilizará cada disparo de los Houthis como procedente de las armas de Irán, subrayando que Teherán será considerado responsable y se enfrentará a graves consecuencias. Y tal como decíamos en portada también, Argelia ha rechazado en el fondo y en la forma el intento francés de proporcionar una lista de nombres de súbditos argelinos sujetos a alejamiento del territorio francés. Ello se dio después de que el secretario general del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, Lounas Maghraman, recibe este lunes al encargado de negocios de la Embajada de la República de Argelia en Francia, en la sede del ministerio. Un comunicado de la Cancillería argelina explicaba que Francia no puede pronunciarse unilateralmente sobre el caso, pidiendo a la parte francesa que respete el procedimiento establecido en la materia, siguiendo los canales diplomáticamente acordados. En cuanto a la decisión de la parte francesa relativa a la presentación de una lista de ciudadanos argelinos concernidos por decisiones de alejamiento del territorio francés, estas fueron rechazadas por las autoridades argelinas tanto en la forma como en su fondo. En cuanto a la forma, Argelia alegó que Francia no podía unilateralmente y a su sola discreción decidir poner en tela de juicio el canal tradicional de tramitación de los expedientes de alejamiento. Por consiguiente, se invitó a la parte francesa a respetar el procedimiento establecido en este ámbito. En cuanto al fondo, la parte argelina subraya que el protocolo de acuerdo de 1994 no puede disociarse del convenio sobre relaciones consulares de 1974. Y siempre según el comunicado de la Cancillería argelina, Argelia reiteró su rechazo categórico al lenguaje de amenazas, amagos, ultimátums y toda forma de chantaje que París intenta imponerle. Argelia reafirma su categórico rechazo de las amenazas e intentos de intimidación, así como de los requerimientos, ultimátums y cualquier tipo de lenguaje amenazador. Argelia desaprueba asimismo el enfoque selectivo de Francia respecto a los acuerdos bilaterales e internacionales que vinculan a ambos países y reafirma que, por lo que a ella respecta, Argelia está animada únicamente por el deseo de cumplir con su deber de protección consular hacia sus súbditos. Cambiemos de asunto. La plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones de derechos humanos han condenado enérgicamente el hecho de que las autoridades de ocupación marroquíes hayan impedido la entrada de una delegación legal internacional en la ciudad ocupada de Laayoune. Asimismo, la plataforma reiteró su llamamiento al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que visiten las zonas ocupadas del Sáhara Occidental en cumplimiento de sus mandatos y obligaciones internacionales. ¿Y por qué no está grabando? Sí, no, desde antes. Eso no puedo mandarlo él a... Es decir, nosotros están en territorio español, son autoridades... Una organización de derechos humanos estadounidense ha nombrado al líder del movimiento Hirak del Rif, condenado a 20 años de cárcel,
como uno de los 11 héroes que defienden la democracia y la libertad en todo el mundo. Un informe de la organización no gubernamental Freedom House afirma que Zefzefi, que encabezó una serie de protestas pacíficas contra la marginación y la represión de la población del Rif, fue reprimido por las fuerzas marroquíes que le condenaron a 20 años de prisión. Y en Marruecos, las organizaciones marroquíes han pedido la rendición de cuentas de los responsables del programa de reconstrucción de la región del Haus afectada por el terremoto, independientemente de sus cargos y responsabilidades. El presidente de la Asociación Marroquí para la Protección de los Fondos Públicos, Mohamed Ghallousi, afirmó que las víctimas del terremoto esperan que se abra una investigación amplia, exhaustiva y profunda sobre todas las sospechas de corrupción y acusaciones contra los responsables del mismo programa. El mundo espera este martes la primera cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tiene previsto hablar mañana con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump declaró a la prensa que las negociaciones para poner fin a la guerra entre las partes rusa y ucraniana avanzan a buen ritmo y apuntó a la posibilidad de compartir territorio y centrales eléctricas entre ambas partes. Sí, hemos aprendido mucho. Creo que estamos avanzando bien con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar tal vez el martes. Hablaré con el presidente ruso Vladimir Putin el martes. Se ha trabajado mucho durante el fin de semana. Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Quizás podamos, quizás no. Pero creo que tenemos muchas posibilidades. Bueno, creo que hablaremos de territorios. Son muchos y es muy diferente de lo que era antes de la guerra. Hablaremos de centrales eléctricas. Es una gran cuestión, pero creo que ambas partes, Ucrania y Rusia, ya han debatido mucho al respecto. Ya estamos hablando de eso, de dividir ciertos activos. Y del lado ruso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado la conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. En declaraciones a los medios informativos, Peskov se abstuvo de revelar detalles sobre el orden del día de la llamada, señalando que las conversaciones entre ambos presidentes no están sujetas a ninguna discusión previa sobre su contenido. Y siempre del lado ruso, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, afirmó que Rusia exigirá estrictas garantías de seguridad como parte del fin de la guerra en Ucrania. En una entrevista concedida este lunes, el responsable ruso declaró que las garantías incluirán la neutralidad de Kiev y su no adhesión a la OTAN, subrayando que solo adoptando estas garantías podrá lograrse una paz duradera en Ucrania y la seguridad regional en general. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin es, citemos, quien prolonga el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mañana se cumpla una semana desde que se puso sobre la mesa la propuesta estadounidense de un alto el fuego en el cielo, en el mar y en el frente. Esta propuesta podría haberse aplicado hace mucho tiempo. Cada día en tiempos de guerra significa vidas humanas. Hace ya casi una semana que quedó absolutamente claro para todo el mundo, incluso para aquellos que durante los últimos 3 años se negaron a reconocer la verdad, que es Putin quien continúa y prolonga esta guerra. Desde hace una semana Putin es incapaz de reunir una simple sí en respuesta a la propuesta de alto el fuego. En otro asunto, nueva escalada en la guerra comercial tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de nuevos aranceles a materiales clave como el cobre y el aluminio, aranceles que ha calificado de represalia y de amplio alcance a múltiples sectores a partir del 2 de abril. Trump dijo a los periodistas que planea seguir adelantando con un régimen arancelario más duro a pesar de que las medidas iniciales han perturbado los mercados financieros y tensado las relaciones con sus aliados.
El 2 de abril es un día liberador para nuestro país. Vamos a recuperar parte de la riqueza que tan tontamente cedimos a otros países, incluyendo amigos y enemigos. Va a ser recíproco, es decir, lo que ellos nos cobren, nosotros se los cobraremos. Además, en los autos, el acero y el aluminio tendremos aranceles adicionales. Y debido al aumento del 25% de los aranceles estadounidenses a partir del próximo mes de abril, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé un descenso del crecimiento en Canadá, México y Estados Unidos, advirtiendo de que una guerra comercial más amplia minaría aún más el crecimiento. En estas perspectivas económicas provisionales de la OCDE, prevemos que el PIB mundial crezca un 3,1% este año y un 3% el próximo, lo que, comparado con nuestras últimas perspectivas económicas de diciembre, supone una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales para este año y 0,3 puntos porcentuales para el próximo. En parte, esto refleja la imposición o amenaza de nuevos aranceles y el consiguiente aumento de la incertidumbre política y geopolítica que afecta a la inversión empresarial y al comercio. Y del lado del viejo continente, los mercados europeos se muestran muy inquietos debido a la extrema volatilidad y a las perturbaciones provocadas por la incertidumbre asociada a los aranceles estadounidenses. Este lunes los mercados bursátiles cotizaron limitados por el temor a la subida de aranceles de Trump a la Unión Europea, a la escalada de las tensiones comerciales y sus posibles efectos en las principales economías y el creciente escepticismo sobre la posibilidad de una mayor caída en recesión de la economía mundial. En África, el gobierno ruandés anuncia este lunes su decisión de romper las relaciones diplomáticas con Bélgica. Esta medida se considera una respuesta directa a las críticas de Bélgica por la implicación de Ruanda en conflictos regionales y su papel histórico como potencia colonial tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo. El presidente ruandés Paul Kagame se dirigió ayer a una multitud durante un encuentro que mantuvo con ciudadanos en la capital Kigali, a los que prometió acoger tras ganar las elecciones en 2024. La preocupación de Ruanda es que fuimos colonizados por un país pequeño, de tamaño similar al de la propia Ruanda, y querían dividirnos por ello. Me refiero a Bélgica. Quiero darles una advertencia. Bélgica ha causado un daño importante a Ruanda, incluso en la historia, hace 30 años, y continúan siguiéndonos, interfiriendo con nosotros. Les advertimos antes y estamos dispuestos a advertirles de nuevo. Y para terminar, les informamos que una delegación del gobierno de la República Democrática del Congo llegará mañana martes a la capital angoleña, Luanda, para entablar negociaciones directas con el M23. Según la agencia de noticias congoleña, los enviados de Kinshasa han respondido a la invitación del presidente angoleño João Lourenço, actual presidente de la Unión Africana, cuya iniciativa pretende lograr el cese de las hostilidades y sentar las bases de una solución duradera al conflicto. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.